2, 3, hit that! Darío Márquez te acerca al misterio desde su propia habitación. Durante los próximos minutos podrás viajar con él en un viaje hacia la penumbra. Cuando escuché la noticia me pareció un verdadero horror. No creía lo que estaba oyendo, pero lo que sí estaba claro es que ya nada puede sorprendernos. Entonces desperté y me di cuenta de que era cierto, que una masacre había ocurrido en los años 50. Años en donde la Iglesia Católica daba con fuerza. Ocurrió en los años 50, quizá mucho antes, y del cual no se sabía nada, o casi nada, hasta ahora. Un centro de acogida de madres solteras, en Irlanda. Imaginen esa Irlanda católica de arriba abajo. No se podían permitir tener madres solteras con sus hijos, daba una mala imagen. Entonces lo que hacían era encerrar allí a los niños y quizá con un poco de suerte, algunas veces a la fuerza, los daban en adopción a familias supuestamente felices y de posibles. Pero mientras los tenían encerrados en ese lugar, en un lugar oscuro, protegido por unos grandes muros de hormigón en los que a día de hoy siguen creciendo hierbajos, un centro religioso, Mother and Baby Home, el hogar, así lo llamaban. Hoy en Penumbra nos adentraremos a este lugar, analizaremos y buscaremos respuesta ante los macabros acontecimientos que allí acaecían, las muertes de casi 800 bebés, sus políticas de adopciones y ciertos programas de vacunación experimental que hacían con ellos. Es brutal, es terrible lo que se hacía. Vamos a descubrir esta historia. Durante los años 50, el convento de Santa María, al oeste de Irlanda, estaba regentado por monjas que acogían a huérfanos y madres solteras que, en aquella época, eran repudiadas por una sociedad ultracatólica. Los niños eran separados de sus madres a la espera de ser adoptados, pero las miserables condiciones del internamiento pueden explicar el elevado índice de mortalidad infantil, malnutrición, neumonías, tuberculosis y el mínimo cuidado por parte de las monjas son las causas más probables de las muertes. Debido a que en aquella época los niños nacidos fuera del matrimonio eran considerados hijos del pecado, la mayoría no eran bautizados. Por lo tanto, al fallecer no podían ser enterrados en Camposanto, lo que explicaría esta fosa común. La existencia de esta fosa al oeste de Irlanda, descubierta ya en 1975, pero que estuvo ocultada hasta ahora de todo el dominio público y pasó desapercibido hasta hace 3 años, cuando una historiadora local se puso a investigar. Catherine Corless, ella fue
una investigadora local que descubrió los registros de defunción de 798 niños que casualmente en los registros de enterramiento solo aparecían de 2 de ellos. La mayoría de estos menores tenían alrededor de 9 años y el más pequeño de todos tan solo 2 días. Los científicos atribuyen ese elevado índice de mortalidad infantil en el centro a los efectos de la malnutrición y a enfermedades que, como la neumonía, la tuberculosis, sugieren un deficiente cuidado de los menores. Hay un testimonio de una mujer de 85 años, identificada tan solo por su nombre de pila, Mary, que en su juventud pasó 4 intensos años en la institución. Y ella ha confirmado las miserables condiciones de vida de aquellas mujeres internadas y de sus hijos, la alimentación insuficiente, la falta de aseo y la rudeza en el trato. La pariente de uno de los niños que vivió en aquel centro, William Joseph Dolan, ha presentado denuncia formal ante la policía irlandesa para así poder forzar una investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento, que consta en los registros del convento, aunque no así su certificado de defunción. Es como si hubiesen nacido, pero ¿qué ocurrió después? Con el tiempo, como cuentagotas, van saliendo a la luz detalles sobre el descubrimiento en los años 70 de un gran número de restos humanos no identificados en un depósito de agua cercano al mismo centro de acogida y que podrían corresponder a niños cuyo internamiento ni siquiera fue registrado en los archivos de la congregación. O sea, imaginen entonces el número de niños que puede haber ahí debajo. Pero aún hay más casos. En Irlanda, de hecho, ya se indemnizó a los que sufrieron maltratos en otras instituciones dirigidas por monjas católicas. Recibieron compensaciones de hasta 100.000 euros. Y se les dio a mujeres que fueron encerradas en los años 60 y 70 en las llamadas lavanderías de la Magdalena en Dublín. Se les dio salarios diarios. Algunas pasaron varios meses y otras varios años encerradas en instituciones casi siempre gestionadas por la Iglesia Católica. Ojo a este dato, y con fondos públicos. La gran mayoría no sabían ni por qué las encerraban ni por cuánto tiempo. Las causas podían ser muy diversas: la pobreza de sus familias, haber sido víctimas de abusos sexuales, haber tenido un hijo fuera del matrimonio, la muerte de la madre, tener un defecto físico, en fin, por estas y más razones eran encerradas allí. Su existencia empezó a ser conocida a principios de los años 90, cuando la exhumación de 155 cadáveres enterrados en las lavanderías de la Magdalena, un día frío, un día de lluvia, llamó por primera vez entonces la atención lo que durante años había ocurrido allí. Una especie de hospicio en el que las chicas, muchas veces solo unas niñas, tenían que trabajar en condiciones durísimas, olvidadas de sus familias, dejadas de la mano del Estado. Se estima que por allí llegaron a pasar cerca de 10.000 mujeres.
La ministra irlandesa para la Infancia ha calificado a las conclusiones de esta investigación como tristes y preocupantes y prometió que se realizarán entierros apropiados y monumentos en memoria de todos estos cientos de niños, que podrían ser miles, ya que durante los años 50 en Irlanda hubo otros 12 conventos como este y donde ingresaron alrededor de 35.000 madres solteras. Las mujeres embarazadas no casadas y sus hijos afrontaban una compleja situación en sus hogares y con sus propias familias, en un país profundamente devoto. Un país muy creyente, muy religioso. Los hogares para madres solteras eran gestionados por monjas y, como bien hemos dicho antes, recibían fondos públicos. En realidad actuaban como centros de adopción y el Estado ejercía una labor de supervisión. Pero lo que muchos no se imaginaban es lo que allí acontecía. Maltratos, todo tipo de aberraciones por las monjas. Y cuando el niño, la niña, el bebé caían enfermos, la solución era clara. La solución era enterrarlos a todos bajo tierra en una fosa común. La investigación ya ha salido a la luz. El daño ya está causado, pero no deja de ser parte de la historia, quizá cruda y macabra, de Irlanda. Con la persiana medio subida, medio bajada, te doy las gracias, lo primero, por escuchar este nuevo podcast de Penumbra, que como siempre podéis escuchar a través de nuestro iVoox y seguirnos en Twitter, Facebook como Penumbra FM y también en Instagram penumbra.fm. El mundo no deja de sorprendernos, amigo. Amiga, gracias de corazón por escuchar una vez más podcast de Penumbra, Penumbra 21 ya. Cada semana os espero de nuevo aquí con muchas más historias. Desde mi habitación y como siempre en Penumbra me despido. Gracias a todos una vez más. Le ha hablado Darío Márquez.